reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. brothers and sisters. Hermanos, Owe nothing to a nadie le deban nada one another. más que amor, For the one who loves porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. the commandments, De hecho, shall not commit el adultery, no cometerás adulterio, no matarás, shall not steal, no robarás, you shall not no covet, envidiarás, whatever y los other demás commandment there may be. mandamientos que haya For some se resumen en esta frase: namely, you shall love amarás your a neighbor tu as yourself. prójimo como a ti Love mismo. does no evil to the Uno que neighbor. ama a su prójimo no le hace daño, Is the por eso fulfillment amar of es the law. cumplir la ley entera. Verbum Domini. Blessed the man who is gracious. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Blessed the man Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandamientos. shall be mighty upon Su the linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. He dawns through the darkness. En las tinieblas brilla como una luz. He is gracious, El que es justo, clemente y Blessed the compasivo. man who is Dichoso el gracious, que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. lavishly he gives to the Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Great crowds were En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les If dijo: anyone comes to me, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Verbum Domini. Last tibi Christe.
saint of today's, Saint El santo del día de hoy, San Carlos Borromeo, is someone who es certainly took both alguien passages extremely seriously. tomó uno de estos pasajes extremadamente serio. Nació muy pobre, mejor dicho, una familia noble, y su papa fue el Papa Pablo IV. No era insólito el que los papas hicieran que sus sobrinos eran cardenales. De ahí viene la palabra nepotismo. Y, por lo general, si miramos en la historia de los papados, en que hacían a sus sobrinos cardenales, tenía resultados desastrosos. Por lo general, era para su propio engrandecimiento, no tan solo porque eran cardenales, sino que eran algo de jefes de parte de sus tíos. Una de las fuentes de grandes abusos en el siglo XV y XVI, y como resultado la tentación era ahí, estaba ahí, por ver a la iglesia como un lugar en que pudieras obtener una carrera fácil con mucho dinero, y con frecuencia no había tan siquiera molestándose por ir a vivir a donde tendrían que ir a vivir, sino el pagar a otra persona para que lo hiciera. Ese era uno de los abusos que había estado sucediendo en el Quinto Concilio Laterano en 1510 y nuevamente en el Concilio de Trento. Carlos Borromeo fue uno de los que pensó en hacerse nombre por ser cardenal, y con los otros parientes, pero se tendía a olvidarse de ellos por los que querían tener posesiones como meta en la vida. A ellos se les ha olvidado. La gente que quería el poder, por lo general los olvida. No tienen a la iglesia, en el caso de San Carlos Borromeo, hizo que muchos seminarios fueran nombrados por ellos, por ejemplo en las Filipinas. Pero ¿qué hacía la diferencia? Pues cuando era un joven, estudió duramente para aprender el derecho civil y canónico. Cuando fue designado cardenal por su tío, vio esto como un servicio, y cuando fue designado para ir a Milán, a una diócesis en que el obispo había estado ausente por muchos años, los obispos decían: soy el obispo de Milán, pero voy a vivir en Roma, decían. Roma era el centro de la cultura, por mucho tiempo lo fue, y era como decir la ciudad de Nueva York, en que todo el mundo iba a vivir. Y a consecuencia de que no tenían un obispo residente mucho tiempo, había cerca de 3,000 clérigos en esta ciudad. Los clérigos comenzaron a vivir una vida suelta, por así decirlo, floja. Había diferentes tipos de moralidad entre el clero, y también los sacerdotes lo hacían. Esa era la mentalidad. Y esto fue algo que a lo que siempre debemos prestar atención, que incluso si un sacerdote hace algo sencillo, no quiere decir que ninguna otra persona lo haga. Pero a veces pasa. San Carlos, cuando se convirtió en obispo, se mudó para Milán, que sus predecesores no lo habían hecho. Dio sus ingresos, los entregó
very ancient and para important see. And esta sede tan importante. that Y money dijo, was no, for the poor. I'm esto not va a ser doing para this los for the pobres, no estoy aquí por el dinero. And he took care of the Y poor se in atendió his diocese. a los de su He diócesis. himself Él oftentimes mismo went con around frecuencia iba descalzo, andaba descalzo. barefoot when Esta era una época en it was que not regular garbage no pickup. había No, the streets were a mess. recogidas. And this las was calles de an basura. act of great Este era un humility acto and de gran of humildad. penance. He also fasted a También lot for his people, and Ayunaba mucho and he began y to work comenzó a first of trabajar all, not only primeramente on his own no tan solo moral life and en su spiritual propia life, vida y but moral he y also espiritual, sino que addressed también the se crimes dirigió and sins a los of the crímenes clergy. y pecados del And it clero. kind of dicey. He was at a Se meeting volvió algo difícil para of the él, diocese, para la diócesis. and he Y was calling for great reforms of llamaba the clergy and was la gran enforcing reforma them, y las because enforzaba, also as bishop, porque he también had a lot como of the obispo, civil authority él tenía in mucha the de la city. That was autoridad things were civil, set up. que fue algo And as a result, establecido entonces, y There was an como order of consecuencia, priests known as the había un orden humiliati, the de humble ones. However, when they sacerdotes llamados los humildades, los humiliat, eye on them, los humildes, became kind of y se arrogant. convirtieron en, sin embargo, en arrogantes. An order that Uno no puede tener una orden que se vaya en contra de su propio nombre. like if an order Como was founded to be a teaching si un- order and they stopped, es una they're orden gonna die out. docente, van a morir. Same with other Y lo mismo sucedía well, con if otros your carismas. charisma is to be humble, Y si el but you carisma es ser become very humilde, arrogant, pero te vuelves they're not arrogante, gonna like no the bishop van change a, so no va a much that gustar they dislike it. esto One of porque the monks from the uno humility de los order monjes shot him de in la the back. orden le disparó en la espalda. The Afortunadamente, vestiments of those days were of a much en better aquella época las ropas eran de mejor calidad hoy día took porque the shot from the blunderbuss. tomó el And, disparo, it didn't kill y lo him. resistió y no lo mató. But didn't kill him. pero no lo mató. As a matter of fact, it was considered miraculous. Es It más, didn't go fue through. considerado un milagro. Coat he was wearing Decían was que era por el abrigo que tenía so, puesto. he was Así saved que from fue salvado lack of love, shall por we la say. falta de amor, por así decirlo. And Y the priest continued to complain, but something else he did. seguían quejándose la Part of gente. his work in Rome, Parte de su obra en Roma right, era ayudar catechism. a escribir el He, catecismo along romano, with Saint Peter Canisius, juntamente con Saint Robert Bellarmine, Robert Bellarmine, co-authors. eran coautores del That was catecismo. the official catechism Y ese fue el until catecismo the new one oficial came hasta in el nuevo, the 1990s. que sucedió en los And años all 90. catechisms were to be based on that, just as Y en ellos se suponía que fueran todos establecidos. he saw that one Él of the vio problems is que that había un problema. need Era que to los have sacerdotes better formation tenían que in tener the faith. una mejor If formación you see the en la church fe. Si uno ve a la as an iglesia opportunity como una for a job, oportunidad de you're going un to try trabajo, and use it uno for your va own a good. tratar de hacer lo It's posible not a para job, it's not a mejorar. career. No es un empleo, That's not the mentality porque esa no es la mentalidad a que Cristo nos ha llamado. No. you have Él to dice, come tienes back from que your own volver, possessions. You have to regresar put de tus posesiones, Christ y ahead Cristo es el que of tienes que your poner own life, en la cabeza de tu let alone propia your vida family. y de tu familia. Pick up the cross. Now, Y if you don't recoger la cruz. understand Si no who the person entiendes of Jesus Christ quién es la is, persona de why Cristo would you y put por qué him le pondrías ahead of your por own delante happiness? de tu propia Makes felicidad, no sense. no tiene sentido. And that's oftentimes the problem. Con frecuencia ese es el problema Reasons that they y don't los motivos por los bother que to give no up se molestaban whether en the clergy or acabar con laity el pecado. is because Trátese de los laicos o de they los don't see how del clero, important Christ porque is. no veían lo importante que era Cristo. This is, and he made a great point of this. If Yo hice un gran punto de esto. Si come uno across a dog no se ha that has an old encontrado bone con in its mouth, un you perro are que not tenga un gonna hueso, do real well just no va a eat that hacerle nasty bien bone. diciendo, dame ese You're hueso. gonna- That dog's going to fight Y el and bite you as Perro te va a morder
si tratas de quitárselo, the cardinal. y el sacerdote que And that's not a way to do it. trató de matar al cardenal Dog has no pasó. bone, Sin embargo, el perro que no tiene hueso, dale un pedazo de carne fresca out of his mouth. y él dejará caer el hueso. The way we should see Y esto es la sin. forma en que debemos ver el Sin is pecado. a nasty old bone. El pecado es como un hueso And following the que life uno entrega, of the culture, y like siguiendo the la nasty old bone. vida de ese You know, hueso, people, as lo we que la see in gente, our culture, como vemos en nuestra cultura, you're impinging on my freedom. I have a right Tu to commit these sins. And libertad government para says it's okay. controlarme, Well, maybe porque la ley dice que sí. Bueno, quizás el gobierno diga que sí, that still doesn't mean it's y not que a nasty no quiere decir bone. que no It's sea gonna kill un you hueso and send you el que to te va a hell. matar, y te va a matar y te va a enviar al infierno. And so instead, Y eso, en lugar, fresh steak. le ofrecemos un pedazo de carne fresca Who he is para saber lo que and es why he y is por so qué much él important. es mucho más He is importante. with Y aquí que está ofreciéndose a sí mismo. He doesn't just Él give you no rules and regulations. sencillamente da reglamentos, Sometimes we focus on porque that. a veces People say, nos "Oh, that's just another concentramos en eso diciendo, bueno, ese es otro hueso, dice la gente, en vez de ver quién es que Jesucristo es, que nos da no la carne del bife de Rather, algún he gives us his tipo de carne, sino su propia carne own blood. y sangre. He gives us himself Nos da a sí mismo, es decir, completamente. is meant to be a gift. Esto se supone que sea un don para nosotros para poder lograr la vida eterna Have y no tener tan solo una vida tonta en este mundo en que tú, the pleasures it a ti se te olvida la mayor parte de los placeres a realm of en vez de entregarte the poverty and y de pobreza e incluso después de la muerte. that you lose Y que uno pierde todos los huesos de todas formas. the next stage is to see whether that was all Lo próximo es ver si esto es todo. something Me encanta of Saint algo saber Sienna's de Santa Catalina de Siena, por ejemplo. it's heaven Ella dijo que all the way to es for those who are on the way to redemption. que están, los que están en camino a la redención, incluso la humillación, las dificultades, las enfermedades, All of that todo eso of being in heaven. forma parte de estar en el cielo. Heaven, Y por la perspectiva del cielo, será para ustedes el camino del cielo al cielo, that it is hell, y que es el infierno en el camino al cielo. no matter what Ni no importa los placeres, power you may los have, poderes que uno haya tenido, hell cuando uno llegue al will be turned infierno, to a rock todo se convertirá test. en algo que uno detesta, Every una dumb roca, thing you y uno probará todo lo que uno hizo en su vida. is saying, Cristo está diciéndonos, consider what is considera at stake. lo que está en juego. Are you willing to be my disciple and give up stuff to follow me and stay with Me tienes que seguir a mí, estar conmigo, me? And as we do, make that y como lo hacemos, tomamos esa decisión, there's something vemos que hay algo superior, then mucho más hanging superior on to the que things cuelga of this life. por encima de las cosas de esta vida. I was learning that. Well, when Y you San Carlos Borromeo opportunity se enteró, aprendió todo esto, cuando uno tiene la oportunidad de obtener todo esto, opportunities, todas las oportunidades, and he chose él las tuvo, pero él escogió a Cristo. And as a result of setting this also before the priests of También, ante el establishing a seminary, párroco de la crisis, tasks una de las tareas he oversaw que él part of the last session supervisó en la última sesión and one of de the Trento, tasks at the end of the una de Council of las Trent was to establish seminary sesiones era establecer a alguien priests para que los sacerdotes aprendieran spiritual life la vida espiritual and the doctrine of y our faith la doctrina de to nuestra fe, understand who para this comprender is quién es Jesús and to realize this sea is su not siervo, about your y career. para que se den cuenta de que no se trata de ellos. As he set that up, Y como one lo of them establecemos, had that queremos que tengan esta formación human side del lado humano and the knowledge of theology.
so that when they gave up their para que cuando entreguen of any money su that may antiguo have had hueso, por así owned and decirlo, property and such, por las they propiedades, realized etcétera, that we're y se going- den we're cuenta de gotten que that for Christ. tenemos que haber olvidado esto Bring to them a zeal. And y tener he un started fervor, with these lo que él early comenzó seminary con estos courses, seminarios en became a Milán model for so many other seminaries, y fueron un modelo para tantos otros priests, que enseñaban a los sacerdotes a ser completamente sacerdotes. through it all. It's one of the great ironies that while those who were committed Mientras que aquellos estaban comprometidos con sus really pecados en Milán, trying to shoot somebody trataron de matar a alguien, por ejemplo, por la espalda. with much affection. Creo que eso no muestra mucho afecto. But on the other, Odiaban al the folks obispo, really pero loved him, la gente only because los adoraba, they could see he was no solo porque podían ver was with him as en él el pastor, como dijo el Papa Francisco, él tenía este conocimiento. took care of Él estuvo con la gente para curarles to them, y even para when he was administrarles a ellos, do have to obey incluso cuando le dijeron, the of God. tienen que obedecer a Dios. See that Y obeying podían the ver commandments of God was, as St. Paul says in this first reading, an act Los of mandamientos de Dios eran un acto not de committing Dios. adultery is an act No of cometer love adulterio, to the adulterio person you're married to. Not committing fornication is an act of el no love cometer to the person you fornicación will one day marry, that you fully give yourself para quien te hayas casado, and not experiment around. no experimentar con nadie Not más killing people, y no matar a la gente. certainly an act of love. Es un acto de Your amor. parents is an act of love. Honra a tus Not padres, getting ese es un what acto other de people Dios, have, but rejoicing in their y de amor without trying to get it. sin That's tratar de And hacer nada all más. of these Y commandments todos estos mandamientos came from his love provinieron del amor de Cristo and his love of the y people su amor del and love pueblo of the church. y por su amor de la iglesia. And we Y are nosotros called to do the same. hemos sido llamados a hacer lo mismo. The task is no La different, tarea no es distinta hoy, especially as we see particularmente cuando vemos constant constantemente to keep the gospel el tratar de mantener el evangelio de keep it Cristo out of apartado. our lives. Don't even point up No traten de señalar a Dios for something you do in por algo que uno haga, Don't pray with ni ore Don't let para que no anybody importa see lo you que uno pray. haga, Keep it que nadie lo vea a uno orar. all the more. We should Mejor look aún, back as Saint Charles did. porque así vemos a Carlos Borromeo el Santo, He went over his, porque él pasó por encima let us do the de same. sí mismo, así que pidámosle a él hoy.